todos como que nada. Y gracias por vuestra asistencia. Me toca a mí hoy presentar a Antonio Martínez Ovejero, al cual conozco desde el año 83. 82. 83. Ya ha llovido. No voy a contar su carrera política, que es muy larga. Ha sido de uso, de UGT, concejal, consejero, senador, asesor de ministro, director de gabinete, gobernador civil. No sé si me falta alguno más. Uno de la casta. O sea, uno de la casta. Y sobre todo que es un hombre inquieto. Comentábamos antes que uno de los sitios donde trabajó fue en Telefónica, y cuando se iba a jubilar dijo: ¿qué hago cuando termine de estar trabajando? Y entonces le surgió el tema de la cooperativa aquí en Tres Cantos. Empezó de asesor, de gerente, de director, y luego al final se cogió vivienda allí y estuvo en la junta directiva. Hace unos meses nos comentó que era un tema interesante la geotermia en Tres Cantos. Supongo que recordáis todos que hace años se hizo una prospección, un sondeo que llevaba a los 2000 metros, donde ahora está el Colegio Carmen Iglesias, y en aquel momento el agua que detectaron era una bolsa muy grande, que era agua caliente, pero no era rentable, o no la quisieron hacer rentable, no lo sabemos. Aquello se cerró cuando construyeron el colegio y se tapó, pero esta cooperativa pues entendió que el tema de la geotermia era muy interesante y podía generar ahorros en electricidad y calefacción sobre todo. Y bueno, pues aquí tenemos a Antonio Martínez Ovejero para que nos cuente un poco la experiencia de dicha cooperativa, nada más. Muchas gracias, David. Es verdad que nosotros empezamos esta aventura en el año 2003 y entregamos las viviendas en el 2015, mayo, junio de 2015. La verdad es que yo no quería hablar solo de la geotermia, porque la geotermia en el fondo es un elemento de energía barata, pero lo importante es entroncar, en los tiempos que estamos, entroncar lo que hemos hecho en el debate sobre el cambio climático, la construcción sostenible y en el fondo todo lo que eso tiene para la acción concreta. Estamos en una asociación de vecinos y en la asociación de vecinos tenemos que hablar no solo de lo bonito o lo bien hecha que están las casas, que también, ni siquiera de los rendimientos y tal, que también, sino que en el fondo nosotros, sin saberlo, al principio iniciamos un camino y resulta que el camino lo tuvimos voluntad, tuvimos suerte y sobre todo tuvimos tenacidad y el apoyo de los cooperativistas, porque sin este apoyo, digamos, poco podríamos haber hecho. Mira, yo le comentaba antes que nosotros hicimos esto en el fondo siguiendo la línea tradicional y siguiendo la práctica del cooperativismo tricantino, es decir, y lo hicimos también con un propósito determinado, es decir, que es, queríamos hacer una vivienda. La cooperativa estaba formada fundamentalmente por jóvenes, es decir, las edades de los cooperativistas estaban, entonces estoy hablando del 2003, estaban entre los 13 y entre los 22 y 23 y 30 años, es decir, ahora ya tienen 40, ahora estos son cuarentones, pero en aquel momento era una cooperativa en la cual había una relación. No vino allí la gente de Aluvión, sino que formaban parte, digamos, de Tres Cantos. Era como la segunda generación de Tres Cantos. La segunda generación de Tres Cantos, que no encontraba en ese momento
más o menos como ahora, es decir, una situación de el acceso a la vivienda, y nosotros que habíamos trabajado mucho en el Plan General de Ordenación Urbana, en contra del Plan General de Ordenación Urbana del 2003, ¿sí? Pero pues habíamos adquirido experiencias sobre lo que se podía y lo que no se podía hacer, y se fundó la cooperativa en base primero a que ya sabíamos algo de urbanismo, segundo a la experiencia que algunos tenían. El presidente Paco Martín, es decir, había sido vicepresidente ahí en oficio de una de las subcooperativas de oficio. El vicepresidente José Luis Ñáñez, desgraciadamente fallecido, había estado vicepresidente de la cooperativa ahí en Islas. Yo no fui cooperativista, pero sí, digamos, formé parte del equipo que discutía día y noche con el señor Díaz Guerra, que entonces era el que inspiraba, el padre del desgraciado Plan General de Urbanismo de 2003, y después pues había poca gente mayor, y la mayoría de la gente era gente joven que había estado en el instituto juntos, que había estado en la universidad, muchos de ellos juntos, que eran amigos. O sea, todavía por ejemplo, en la cooperativa, pues cuando está la gente en la piscina, pues están los amigos de toda la vida, ¿no? Es decir, eso le da un sentido importante, porque digamos que yo siempre digo que la cooperativa estaba hecha para los amigos y para los hijos de los amigos, y eso tuvo mucha importancia. Estábamos defendiendo no solo una vivienda, no solo una experiencia, estábamos viviendo la futura vivienda de nuestros hijos. Yo y algunos más nos incorporamos después y nos pusimos en el ETE, pero, es decir, de hecho, la mayoría de la gente es gente joven. De los 200 y pico de personas que vivimos allí, por lo menos el 40 o 50%, 40 o 50 tienen menos de 12 o 13 años. Es decir, aparte de los que nacen cada pocos meses. Es decir, aquello, la geotermia, entre otras ventajas, tiene el que reproduce la especie con bastante asiduidad. Pero el caso es que quiero que comprendáis, vosotros que casi todos habéis tenido durante en esta ciudad y en esta situación, entendéis estos elementos que os estoy planteando son imprescindibles para entender este asunto. Por eso vamos a hablar inevitablemente del ahorro energético, de la construcción sostenible, pero vamos a hacer un relato técnico, científico, social, económico, regulatorio y al final inevitablemente político. Y además me alegro que haya aquí unos cuantos concejales y muchas personas inquietas en esta historia, porque la reflexión no se debe hacer sobre un edificio, sino sobre lo que supone el edificio y el momento que estamos viviendo. La mayor virtualidad de esta experiencia es que existe, es posible. Es decir, cuando entramos en los debates, de lo que ha sido posible, de que otro mundo es posible, otro urbanismo es posible, otra es posible, pues mire usted, pero es posible, pero no vemos la referencia, no vemos dónde fijarla. Esto es posible porque existe. No solo existe, sino que funciona. Y funciona además. Es un excelente, como pongo ahí, un excelente instrumento para combatir el cambio climático, como veremos después. Mejora sustancialmente el medio ambiente, el ahorro energético y el ahorro económico. No es tan caro ni tan gravoso como la gente piensa. Aumenta el confort de sus usuarios, de los que y naturalmente la salud y el empleo de la población general, porque la salud, porque evitamos echar
un montón de toneladas de CO2, como veremos más tarde, y después el empleo, porque al fin y al cabo estamos dando pie a un nuevo modelo de construcción que exige otro empleo, otros trabajadores, otra cualificación y otro sistema, ¿no? Pero la cuestión de fondo es hasta qué punto no los que estamos aquí, sino la población en general es consciente de los riesgos del cambio climático. Es decir, hasta qué punto todos sabemos que el cambio climático, los que estamos aquí por lo menos, no tenemos probablemente ninguna persona que hable del camelo climático, ni tenemos a los partidarios del señor Trump, ni a los partidarios del señor Putin, ni a los partidarios de los jeques, digamos, del Golfo Pérsico, de Kuwait o de Arabia Saudita. Pero el otro día, leyendo El País, pues cogí la noticia que tenéis ahí enfrente, ¿no? Es decir, la gente, las personas que se están manifestando en Bruselas por el cambio climático no tienen 16 años, o sea, están dirigidos por 3 mujeres. Una tiene 16 años, que es una Greta Thunberg sueca, otras son, digamos, de 18 años, que son belgas, una palona, otra flamenca. El asunto es que, por las razones que sea, está surgiendo el movimiento del cambio climático, que la gente, digamos, no termina de enganchar, no termina de comprometerse, no termina de hacer lo suyo, y por decirlo más, salvo en los últimos meses, no era una cuestión central de debate político en este país. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, una encuesta, esta encuesta se hizo el Banco Europeo de Inversiones y se publicó en El País el 11 de agosto del año pasado, ¿no? Y fue una encuesta son 25.000 encuestas hechas en toda Europa, y si veis, si esto se... No, eso no. Está desenchufado. Si veis, es decir, tiene varias partes la encuesta. Lo digo porque en el ámbito político este dato es muy importante, ¿no? Es decir, la encuesta en general, pone como 3 grados de preocupación: el grado, los que están alarmados por el cambio climático, los que están preocupados por el cambio climático, y los que están escépticos sobre el cambio climático, y a los que no les van ni por un lado ni por el otro, ¿no? En Europa, pues entre alarmados y preocupados, pues tenemos casi un 70%, pero en España, por ejemplo, y si lo miramos por edad, la gente está, digamos, es consciente de que el cambio climático tiene una participación, o sea, un origen en las actividades humanas, y otros que, digamos, que simplemente son causas, naturales, ¿no? Pues veremos que los más conscientes de que el cambio climático está producido por la acción del hombre, pues son los más jóvenes, de 18 a 34 años, y desciende la preocupación conforme, digamos, aumenta la edad. Desde entre los 40, los mayores de 65, solo el 40% cree que es por actividad humana, y es por causas naturales. En España, entre alarmados y preocupados, pues fijaros, el 87%. Después la vida real no se adapta, no se traslada a estos porcentajes. Pero lo cierto verdad es que uno aprende
Mira, yo personalmente llevo muchos años con esto de intentar convencer a la gente de las malas prácticas de algunos tipos de urbanismo. Y me he convencido de que el urbanismo es una cosa parecida al cáncer, que no se ve. Al principio tienes un cáncer y no se ve. A no ser que tengas suerte con una exploración, digamos, preventiva y tal, el cáncer tarda en verse. Y no se ve hasta que aparece. Pues al urbanismo le pasa lo mismo. Es decir, nosotros me acuerdo que en el 2003 dijimos casi todo lo que iba a pasar está puesto por escrito en los papeles que escribíamos en aquella época. Después el resultado no solo ha sido ese, ha sido peor. Y entonces quiero decirte que ¿cómo convences tú a la gente de que se está, digamos, generando? Ahora tenemos, mañana salen una fotografía con los icebergs, los icebergs del Polo Norte y del Polo Sur cayéndose. Sale una fotografía con incendios desde Grecia hasta Suecia, en toda Europa, y después desde Japón hasta Estados Unidos. Es decir, todo eso, pero de alguna manera eso pasa, pero como no me pasa a mí, yo lo único que sé es que tengo más calor, que tengo más tal. Es decir, cuando se ve, por ejemplo, en Tres Cantos, cuando el plan de 2003 que se modificó en 2006 y que se modificó en 2014, es decir, se plantea como las consecuencias del plan, pues la gente que vive del primer poblamiento y tal, pues mire, hoy el Parque Central cojonudo, las instalaciones deportivas cojonudas, claro, pero cuando pasas cuando vas a la Avenida de España y vas al otro lado, al sur de la Avenida de España, pues te encuentras con las mil viviendas, te encuentras en definitiva, es decir, te encuentras con barbaridades como que las mil viviendas salen a 3.000, van a salir al final a 3.200 euros el metro cuadrado, mientras las viviendas que vamos a hacer aquí, que os planteo aquí, se hicieron por menos de 1.000 euros, es decir, por menos de la mitad, es decir, por 1.000 euros menos, quiero decir, por unos 2.000, 2.100 euros. Es decir, esas barbaridades que vemos, es decir, y que por ejemplo, yo que he vivido en Foresta toda la vida, menos ahora que vivo allí, es decir, en Foresta solo tenemos unas 600 viviendas. Bueno, pues las instalaciones de Foresta, del propio Foresta, los jardines, digamos, tienen mejores instalaciones que todo el conjunto de lo que hay instalado de eso para arriba. Entonces, quiero decir con esto, pero vamos de que la cuestión fundamental es que cuesta convencer a la gente, cuesta hacerle ver a la gente, cuesta decir que la gente tome conciencia de este problema, porque si no, no estaríamos en la situación que estamos. Dicho esto, vamos a hablar, digamos, el cambio climático tiene muchos frentes. Tiene el frente del automóvil, tiene el frente de la circulación y el automóvil, tiene el frente del consumo de combustible, tiene el frente, hoy mismo en El País venía una página entera de la Fundación Vegana con una carta al Papa Francisco diciendo que le daban $1 millón. Sí, convencía o se pronunciaba o estaba dispuesto a no comer carne, como en Cuaresma, dice, a no comer carne como era antiguo, porque efectivamente el 85% de las instalaciones, digamos, agrícolas se dedica a la ganadería, y después la ganadería solo es el 18% del aporte vitamínico y tal. Es decir, que hay un desequilibrio absoluto entre el uso del suelo y eso. Ese es otro frente. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en el frente de la construcción sostenible. No te corto el tiempo, pero céntrate. Sí.
En España tenemos 18 millones de viviendas principales y 2 millones de edificios, de inmuebles, que digamos que son de servicios, que no son viviendas, pero están al servicio de las empresas y tal. Fijaos que en cuanto al consumo de energía, el 60% se lo llevan de la energía, se lo llevan las viviendas, las casas, y los servicios, las empresas, etcétera, tienen el 40%. Y de las diferentes energías que se utilizan, es decir, casi el 50% del sector de la vivienda y de los edificios, pues son eléctrica, carbón, GLP, gases licuados de petróleo, como que al final es el butano, el butano y el gas ciudad, el gasóleo, el gas natural y la renovable. La participación de la vivienda en la cuestión energética es la vivienda y los edificios que se usan para las empresas, para las instalaciones, para la educación, los hospitales, para todo eso, consumen el 31% de la energía. Es decir, casi la tercera parte de la energía se consume, digamos, por la vivienda. Y la vivienda al final también es responsable del 11%, como dice ahí la pantalla, el 11% de CO2, de la emisión de dióxido de carbono. Quiere decirse entonces, por darle una visión tricantina al tema, en Tres Cantos tenemos a diciembre aproximadamente unas 15.000 viviendas y 3 viviendas por habitante. Habitantes por vivienda. Habitantes por vivienda, perdón. Es decir, el plan general del 2003, que todavía está en vigente, empezó con 3.000 viviendas, ha acabado, no sabemos si ha acabado todavía, pero vamos, estamos en 8.200, que se ha aumentado 5.200. 5.200 viviendas son 15.000 habitantes más, es decir, de lo que estaban previstos, es decir, y queda por terminar 3.000 o 4.000. Quiero decir con esto que en este contexto aquí hay mucho margen importante para plantear cuestiones y en el ámbito de lo que se ha hecho y en el ámbito sobre todo de lo que queda por hacer. En el ámbito también de los actores, por dar un par de cifras, es decir, de la otra fuente de contaminación, aunque no la vamos a analizar en profundidad como la de la vivienda, tenemos a principios de 2016 teníamos registrados unos 23.000 automóviles, el 83% de todos los vehículos. La antigüedad media es un parque relativamente viejo, tiene 9 años y supone y tenemos un vehículo prácticamente por cada dos habitantes. Los vehículos nuevos, los híbridos, no llegan ni siquiera al 1%. La última vez que miramos fue que había unos 250 o algo así, teniendo en cuenta que el tráfico origina el 50% del dióxido de nitrógeno y este es el más perjudicial para la salud. Lo digo porque, por ejemplo, bueno, en cuanto a qué calidad tienen cómo se comportan las viviendas que tenemos con respecto a la energía, pues en la distinta calificación energética A, B, C, D, E, F y G, es decir, digamos que van de la A, la que ahorra más energía hasta la G, que ahorra, digamos, que es la peor dotada, es decir, vehículos con calificación A solo son el 0,2% de la totalidad. En vez del 0,6 ya lo tenéis, el 3,4 y tal.
la inmensa mayoría de la vivienda, la mitad de las viviendas están calificadas con E. Y si sumamos la G, la F y la C, pues 47 y 13, 60 y 24, 84. Es decir, el 85% de las viviendas, digamos, tienen un comportamiento, digamos, de poco o poquísimo ahorro de la energía. Esto es muy importante por la acción que tenemos que llevar a cabo. Entre tanto, la mayoría de las viviendas pertenecen, no siendo digamos, no estando en los márgenes más peores de G y F, la mayoría de las viviendas están en el este en clasificaciones. Lo digo porque algunas yo les como ahora para vender o alquilar una vivienda tienes que sacar el certificado energético. Por ejemplo, mi vivienda en Foresta, que es del año 83, 84, se terminaron en el 83-84 y no es una mala vivienda, no es una mala categoría y tal, pero el problema es que en aquella época el tema de la eficiencia energética ni se planteaba, pero para nada. Ni para los arquitectos, ni para los consumidores, ni para nada. Y no siendo malas viviendas, pues bueno, es una buena vivienda, pero no siendo malas viviendas, resulta que estamos entre cantos más o menos es una E alta que se pega un poco a la D, pero digamos, esto que son viviendas relativamente nuevas, que son de los años 80-90 o ya de los años 2000, es decir, digamos, no tienen en cuenta esas variables. Esta evaluación es importante. Pero los cambios, hay la Unión Europea, no de ahora, desde el año 2010, que empezaron las primeras directivas, desde el año 2010 cayeron en la cuenta, cuando ya se ha planteado como objetivo político el tema del consumo energético, en el año 2010 emitió aprobó la directiva, la 2010-31, que tenéis ahí, que en el fondo lo que decía nosotros tenemos en España hemos visto que la vivienda digamos consumía el 30% de la energía. En Europa es el 40%, pues el 37-38% en la última evaluación. ¿Por qué? Porque en Europa hace más frío. Así de claro, en Europa hace más frío, y entonces, claro, si nos gastamos en vivienda el tema nos gastamos en vivienda el 40% de la energía, pues hay una acción muy concreta. Hay muchas cuestiones, pero la cuestión más importante es que la directiva 2010-31, es decir, se llama Directiva de Edificios Públicos y Privados de Consumo Energético Casi Nulo. Bueno, pues esto que debía estar como máximo traspuesto el 31/12 del 2018, pues no lo está todavía. En resumen, yo lo voy a decir, significa que el 2019 la directiva debía ser aplicada a los nuevos edificios públicos ya, pero como la directiva tiene que ser traspuesta en España, y en España todavía, y el otro día que estuvo aquí estuve viendo las instalaciones de la cooperativa, Luis Vega Catalán, que es el presidente de la comisión del código técnico de la edificación, pues nos dijo que estaba en Europa y que estaba pendiente de retomarla. Para daros la idea de lo que plantea, es que a partir de 2019 todos los edificios públicos
tienen que ser de calificación energética A. Y a partir del 2020, todas las nuevas edificaciones de vivienda tienen que ser de calificación energética A. Eso, ahora veremos la transposición de estas energías, de estas dos directivas que están al caer en uno y otro sentido. Es decir, va a revolucionar no solo el mundo de la construcción, sino también el mundo de la regulación. Porque, de hecho, los ayuntamientos siempre lo han tenido, pero ahora lo van a tener más, y ahora lo van a tener más con mayor exigencia. Es decir, las políticas de desarrollo que ahí se plantean, lo primero que plantea la directiva y el sentido común es que cada ayuntamiento tiene que tener, digamos, un análisis, cada municipio tiene un análisis de su realidad, de la realidad de consumo energético, de la realidad de las viviendas, de la realidad del tráfico, de la movilidad, de todo esto. Tiene que tener digamos, no un informe, sino una evaluación de todos los aspectos que influyen dentro del cambio climático. Aquí, si mal no recuerdo, Lidia se firmó un acuerdo de adhesión a... ¿Estaba por ahí? Se ha ido. Es decir, se firmó un acuerdo de adhesión, digamos, a una asociación, no me acuerdo cómo se llama, además fue aprobado por unanimidad, la Red Española de Ciudades por el Clima. Entonces se firmó el 30 de noviembre de 2015. Obviamente no se ha hecho nada, se hizo la declaración y no se ha hecho nada. Entonces, en el tema de planeamiento y disciplina urbanística, ya será todo con el Código de la Construcción, y es un planeamiento y una disciplina urbanística mucho más concreta, mucho más severa, que obligará probablemente a ampliar los equipos de urbanistas de los propios ayuntamientos, porque ya los especialistas que tienen, que lo hacen como lo hacen, y lo hacen, a nosotros nos han ayudado mucho. Pero el tema de la financiación y promoción y gestión, bueno, en definitiva, las políticas fiscales municipales, las políticas de información ciudadana y de ahorro energético, es decir, en definitiva, los políticos que estén en el tema municipal y las asociaciones que estén en este tema tienen trabajo, o tenemos trabajo. Que esa es la realidad. Aquí después cada partido y cada tal, porque en el fondo nuestra futura cultura política tiene que tener en la cabeza el cambio climático. Para todo. O sea, ahora voy a poner cuando veamos la realidad voy a poner unos cuantos ejemplos. Esto ya lo he explicado. Y ahora entramos ya en el análisis, digamos, del edificio. Ha llegado nuestro ínclito arquitecto y Carlos Nieto, es decir, que el padre de la criatura en el sentido técnico y de desarrollo urbanístico de los edificios. Mira, hicimos una cosa muy sencilla, lo primero que hicimos, porque quiero hacer un paréntesis sin que me enrolle de marcho, que de paréntesis. Es decir, la cooperativa, es decir, no tuvo un proyecto claro desde el principio. Nuestro proyecto lo comentaba, nuestro proyecto era hacer viviendas, digamos, accesible digamos, al poder adquisitivo de la gente que teníamos en la cooperativa, es decir, que eran nuestros hijos y tal, y en algunos, pues como siempre había que echar una mano, pero hacer una vivienda que digamos que tuvieran, no hablábamos de eficiencia energética, ni siquiera hablábamos de geotermia. Yo no sabía lo que era la geotermia cuando fundamos la cooperativa. Creía que la geotermia era que salía el agua caliente, creía que la geotermia salía que salía el agua caliente y que el agua caliente se utilizaba, pero no sabía lo que era de la geotermia. Es decir,
no teníamos un proyecto, digamos, definido. Lo que sí empezamos a tomar conciencia de lo que íbamos haciendo y a la música, digamos, que a nivel técnico planteaba, y el debate que planteaba, digamos, Carlos Nieto, es decir, discutíamos, él ponía cosas encima de la mesa y nosotros discutíamos, porque y todos fuimos aprendiendo en esta historia, todos fuimos aprendiendo. Y el objeto era no desaprovechar nada que fuera en contra, no del cambio climático, que si bien existía en el 2003 y en el 2004, eso sí existía, pero no tenía ninguna relevancia. Hablar de ahorro energético en el 2010 incluso era hablar en chino. Eso se notaba muy bien cuando ibas a pedir el crédito promotor a los bancos. Decía, usted, esto de la geotermia, esto de tal, esto del ahorro energético, esto de tal, esto de qué va. El banco, la entidad financiera, es decir, con que, ¿no? Hicimos en esta primera, es decir, lo que se planteó es orientar, bueno, un poco como era la Domus Romana, orientar el edificio a la mejor manera, digamos, de aprovechar la energía solar. Esto que es tan sencillo, por ejemplo, cuando tú examinas los planes generales de ordenación urbana, y este también, el reparto original, digamos, la planta, digamos, en el plan general donde estaban situados los edificios, pues eran dos edificios que estaban así y uno enfrente del otro, de tal suerte que uno se tapaba al otro. Es decir, ¿por qué? Porque el plan general, digamos, los planes generales ni siquiera se contempla la posibilidad, y eso es lo que hay que cambiar, ni siquiera se contempla la posibilidad de que las plantas de las parcelas y de todo esto, es decir, pues digamos, tengan un sentido, tengan un mínimo sentido. Pues claro, ¿todo eso qué sentido tiene? Bueno, pues significa que tienes que cambiar el plan general de ordenación urbana en esa parcela, que tienes que gestionar todo eso, que eso de ponerle, como ponemos ahí, al gas solar, nos supuso un retraso de 6 meses en el planteamiento del edificio. Y aparte del costo, porque eso también os lo advierto desde el principio, nosotros no hemos recibido ni un solo céntimo de subvención, ni un solo, ni del Estado, ni de la comunidad autónoma, ni del ayuntamiento. Nosotros tenemos que decir que los funcionarios municipales se han portado muy bien. El departamento del urbanismo, porque han colaborado en el proyecto, se han sentido animados en el proyecto, porque este era el mejor proyecto que ellos tenían en la mano y apoyaron en lo que es la interpretación, lo que son cosas de interpretación. Claro, ¿qué decía el código técnico? Que había que instalar paneles solares encima en las cubiertas de tal. Y claro, pues decían, pero ¿para qué vamos a gastar si tenemos una instalación de geotermia con un rendimiento que nos lo ha marcado desde el 50%? ¿A qué vienen los paneles solares cuando además el ACS digamos, lo hacemos con la geotermia, no lo hacemos con tal? Y digamos, los funcionarios lo entendieron. Igual que entendieron. Los que no lo entendieron fueron cuando se planteó el tema, pero eso hablaremos después, cuando se planteó el tema de la orientación de las exenciones fiscales. Pero bueno, sí. Vale. En segundo lugar, nosotros hemos puesto los huevos, o pusimos todos los huevos en el mismo cesto. Es decir, no tenemos más que la geotermia. Nosotros no tenemos gas, no tenemos paneles solares. Ahora estamos pensando en poner paneles solares para ahora que va a cambiar el tema de energía, estamos pensando en poner paneles solares, pero no tenemos gas, no tenemos radiadores, no tenemos aparatos de aire acondicionado. Nosotros no tenemos más que la geotermia. Por eso cuidamos mucho de la geotermia. Las instalaciones de la geotermia son de primera ítem, ¿no? Sí.
¿Cuál es otro elemento importante? La envolvente. Mira, todos siempre se dice, pero una cosa es cuando se dice y otra cosa es cuando la pones en práctica y ves que da resultado. Es decir, en esto del ahorro energético y la eficiencia energética hay dos componentes. Uno, tener energía barata, sea geotermia, sea aerotermia, sea la que sea, que tenga energía de producción barata. Segundo, es decir, el que la envolvente, digamos, no deje que el calor, digamos, se vaya, ni que el frío entre. Fijaros, ahí está, en esta fotografía está el componente. La fachada es piedra caliza y es una fachada de piedra caliza ventilada. Por tanto, después tenemos una cámara de aire. Después de la cámara de aire tenemos una media de espuma de poliuretano, 5 centímetros de media de espuma de poliuretano. Después tenemos el ladrillo. Después tenemos dos placas, después del ladrillo lana de roca y después dos placas de pladur de 15 milímetros. Es decir, en realidad tenemos 340 milímetros de aislamiento. Es decir, eso con las ventanas que veremos después, es decir, significa que, por ejemplo, nosotros entramos en la vivienda en mayo-junio del 2015. Acordaos que en julio de 2015 tuvimos después hemos tenido otras olas de calor, pero la de julio de 2015 estaba calificada como la ola de calor, digamos, más importante en los últimos 30 años. Oye, pues el edificio aguantó. Y el edificio no está calculado para aguantar, en principio, no estaba calculado para aguantar una temperatura de 40 horas, de 40 grados, es decir, 41 grados, 42 grados, es decir, no estaba mal. Es decir, pero aguantó. Nosotros todos teníamos cruzados los dedos esos días porque dije, a ver qué pasa aquí. Porque claro, a ver qué pasa aquí, porque estos otros dos componentes veis los marcos de la ventana. Los marcos de la ventana son 75 o 90, 75, ¿no? 75 milímetros con cristales. Quiero decirte que y aunque, digamos, la marquetería y los cristales, digamos, es una parte importante del gasto, pero ahí no todos tenemos que ser LEED Platinum, es decir, se puede ser LEED, se puede ser A sin ser LEED, se puede tal, es decir, quiero decir que no todo tiene que ser. Nosotros jugamos, digamos, en temas de materiales y en temas de instalaciones. Carlos nos llevó siempre a la primera división. De calidad de calidad en los materiales. En mantenimiento, pues si tenemos bombas, pues tenemos una bomba y otra bomba de repuesto, es decir, para que si tenemos tal, es decir, hicimos una apuesta global por la geotermia y claro, la cuidamos como oro en paño. Otro elemento importante y otra consecuencia es que el aislamiento térmico también es aislamiento acústico. Fijaos, nosotros tenemos ahí está la fotografía, veis el AVE, ese tren que hay aquí, es el AVE. Por aquí pasa el Cercanías y detrás tenemos la M607. Tenemos un corredor de comunicaciones, es decir, y cuando las ventanas están digamos cerradas, es decir, pues resulta que no oyen nada. Es decir, el aislamiento no te deja, el aislamiento es, digamos, térmico y acústico, y yo que tengo el despacho a menos de 150 metros de la vía del AVE, el AVE que pasa cada media hora o cada 20 minutos y tal, pues yo no me entero, claro, o sea, una cosa así, hace algo así, pero no se oye más, Estos son también los elementos de confort que hablábamos antes.
Otro elemento, el control, en cada digamos, estancia de la vivienda, digamos, se puede controlar, digamos, hay un termostato para controlar la temperatura. Es decir, el otro elemento también importante de aportación, tanto en el ámbito de la eficiencia energética como en la calidad del aire interno, es decir, es lo que las máquinas que llamamos nosotros los recover, que son es una máquina de ventilación mecánica automática con recuperación de calor, es decir, si hace frío, es decir, en cada habitación, en cada estancia veis que tiene un aspirador y un impulsor, digamos, un aspirador y otra entrada de calor y de frío. Es decir, dependiendo del tiempo, pues si aquí hace frío, digamos, esta máquina está funcionando durante todo el día. Hay unos filtros que son el F7, le llamamos la S del F7 porque el F7 supone un filtro para la calidad del aire, que es el que está 2 puntos por debajo del F9, que es el punto de quirófano. Es decir, el aire que respiramos dentro, estamos como en una burbuja, porque cuando salimos te tomas todo lo que quieras, pero el aire que tenemos dentro, es decir, es ideal, por ejemplo, para toda la gente, todos los chavales que tienen, o todas las personas que tienen asma o que tienen tal o que tienen cual, pues es ideal, porque no solo sirve de elemento para regular, digamos, la eficiencia energética, en el sentido de que no se abren las ventanas. Allí hemos tenido que no llamar la atención, sino decirle la gente, en cuanto por la mañana temprano, en cuanto lo primero que hace es abrir la ventana. Claro, si abre la ventana y deja la ventana abierta, pues una buena parte del calor y del frío que hay, pues digamos, se va. Sí, es un elemento, digamos, fundamental, tanto desde el punto de vista de la salud como de la eficiencia energética. Después, otro elemento importante, veis que estamos haciendo una suma de cosas. Es decir, estamos en la envolvente, la energía barata, pero cada cosa que estamos viendo, o sea, todo está pensado, digamos, y lo que no pensamos a la hora del proyecto lo añadimos después. Todo está pensado para la eficiencia energética. Es decir, los electrodomésticos, todos son, porque se acordó en la asamblea, todos son de alta eficiencia energética. La lavadora, todas las lámparas de la iluminación comunitaria son LED. Todos los tubos de neón del garaje también son LED. Es decir, quiero deciros con esto, y allí se dirá, hombre, pero todo el mundo era libre de poner digamos, los aparatos, digamos, electrodomésticos que quisiera, pero al final lo que hicimos, como estamos en época de crisis, le hicimos un periodo a la Siemens de 500 electrodomésticos y nadie compró otro electrodoméstico que los planteaba la cooperativa. Es más, por ejemplo, en la lavadora y en el lavavajillas nunca se enciende el agua caliente, nunca se enciende la resistencia de agua caliente, porque digamos, el agua caliente se toma de la geotermia, y entonces pues estamos ahorrando, o sea, no solo se ahorra energía en lo comunitario, sino también se ahorra energía en lo individual, en cada una de las casas. Y ahora vamos, ya termino.
la captación geotermia. Esta es lo que llamamos la sala de máquinas, las entrañas del monstruo. Aquí está esto que tenéis aquí a la derecha, aquí son las bombas geotérmicas. No sé si conviene explicar, aunque sea en un minuto, cómo funciona la geotermia. La geotermia está basada en un elemento fundamental, y es que nosotros, en la temperatura de la Tierra a unos 130, 140 metros, es normalmente constante, y normalmente está entre 17 y 15 grados. Es decir, siempre, o sea, todo, ¿qué es lo que hace la geotermia? Nosotros no sacamos agua nosotros no sacamos agua de la tierra. Nosotros lo que hacemos es, en un pozo, esto están haciendo estos trabajadores, es meter el tubo de un pozo. Ese tubo pasa y va pasando agua, y entonces el agua tenga la temperatura que tenga arriba, pues va cogiendo la temperatura de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está fundamentalmente la ganancia? Sin entrar en otras muchas consideraciones ya de carácter técnico. Pues figuraros un aparato de aire acondicionado. Yo siempre pongo este mismo ejemplo, que es el más gráfico. Un aparato de aire acondicionado que coja el aire, esté fuera a 0 grados, coja el aire, lo ponga en situación de calentar el aire y lo pase a la vivienda para calentar el aire. El salto, digamos, térmico y la energía que se produce entre los 0 grados que está afuera y los 22, 23, 24 grados que tiene dentro, es un salto térmico de 22 grados. Con lo cual hace falta una energía, digamos, térmica de 22 grados que suba en la temperatura desde 0, digamos, hasta los 22. Sin embargo, nosotros tenemos, digamos, cogemos la temperatura a 17 grados, 17 grados, incluso la elevamos, porque no solo es para la calefacción y tal, sino también para el agua caliente sanitaria. Entonces, las bombas estas térmicas que habéis visto son las que cogen el agua a 17 grados y la suben a 22, 23, 24. En el caso del ACS, que son los depósitos que tenemos aquí al fondo, los tenemos a 40 grados. Pues entonces, una parte de estas bombas, las 3 primeras, digamos, se calientan el agua desde los 17 agua hasta los 40 grados. Si eso fuera gas natural, pues tenemos que coger el agua de los 20 grados hasta. Quiero deciros con esto que el salto térmico de 0 grados a 17 o de 17 a 22, es decir, es un salto térmico mejor, por tanto se necesita menor aporte de energía. Es una cosa, digamos, como relativamente complicada y tal, pero el fundamento, esto, nosotros teníamos afortunadamente, Carlos hizo una parte de la carrera, la hizo en Dinamarca, y es que en Dinamarca esto de la geotermia es el 20 o 30% de las casas se hacen con esto. Sí, que no, que un elemento, digamos, aquí era una excepción. A nosotros nos han dado toda clase de premios, todas las historias, total, porque era una excepción, éramos una excepción, éramos unos bichos raros, es decir, pero esto es normal en todo el norte de Europa, normal, absolutamente normal, en Francia, en Alemania, en Noruega, etcétera, etcétera. Y esto es el otro elemento de la calefacción, el suelo radiante. El suelo radiante supone que nosotros, digamos, calentamos o enfriamos la casa en base a la temperatura del agua que pasa por estos tubos. Estos tubos están debajo del suelo o de la tarima, como veremos ahora.
Es decir, en el fondo, ¿cuál es la diferencia? En una calefacción normal, que no tenga suelo radiante, ¿sí? Nosotros, la gente, lo que se calienta, digamos, es el aire. Aquí lo que se calienta o lo que se enfría es el edificio. Por eso es un sistema inercial, por eso no es como llegar en el aire acondicionado y decirle, oye, tengo calor, lo pongo y ahora lo apago. Y al principio la gente, alguna gente que de la geotermia apagaba la geotermia cuando se iba por la mañana. Apagaba la geotermia cuando se iba por la mañana. Es decir, esto es un sistema inercial, un sistema, es decir, que realmente está encendido casi siempre, salvo que tengas una ausencia de vacaciones, te vayas un mes o te vayas, la gente no desconecta la geotermia, la pone a más baja temperatura, la pone con mantenimiento, la pones con tal, porque puedes graduarla en la casa, tú puedes graduar, digamos, la temperatura. Pues esta diferencia es lo que, ya digo, del sistema, y esto, aunque parezca eso, está detrás de un armario, no asustaros que no está en medio de la casa, en un paseo, pero está detrás de un armario, pero es el tema de regulación. Después, en los temas ya de las viviendas tienen un 50% de suelo de mármol o de suelo, digamos, cerámico en la cocina y en las sectas y en los cuartos de baño, pero en las partes vivideras, en las habitaciones, en los dormitorios, es decir, tenemos la tarima, es de fibra de bambú. La fibra de bambú es el elemento, digamos, vegetal, es decir, que mejor conduce, porque claro, el calor y el frío viene de abajo, Después se calientan todos los paneles, pero el calor y el frío en principio viene de abajo. Entonces es muy importante, digamos, en la madera siempre es un aislante, por definición. Y si te pones las mejores, cuando estábamos viendo las mejores maderas que había que instalar para instalarlas aquí, pues al final digamos, Carlos, el arquitecto cogió una, no sé si fue neumonía o catarro y tal, y se dedicó, estuvo en la cama como 7 o 8 días buscando materiales, y al final encontramos las características de la fibra de bambú, que es el 50% más, digamos, más permeable al calor y al frío que cualquier tipo de madera. Además, desde el punto de vista ecológico, el bambú es como la rosquilla, se crece en 15 días o en un mes. Otro elemento fundamental fue que, como aportación, es la depuración de agua grises, porque la cuestión esta no es solo la cuestión de los premios que nos han dado y tal, no solo es una cuestión, digamos, de ahorro energético, sino también de ahorro de agua. Nosotros tenemos un depósito de aguas pluviales y tenemos, entonces, toda el agua que sale, como dice aquí, que sale de los lavabos y de la ducha o las bañeras, dependiendo de tal, va a 2 estaciones depuradoras y después y se utiliza para el tema de la cisterna, para el agua de la cisterna. Quiero decirte que no solo se ahorra energía, sino también se ahorra agua, y eso se nota en las dos cosas. Y en cuanto a la jardinería, bueno, pues todo lo que hay plantado es de bajo consumo hídrico, es decir, del romero, tomillo, como retana, lavanda, jara, adelfa, durillo, es decir, todo es de bajo consumo hídrico. Porque en el LIC, que es un sistema por puntos, pues puntuaba el ahorro de agua, no solo puntuaba el ahorro de energía, puntuaba también el ahorro de agua. Es decir, estas son las terrazas son grandes porque nos acogimos a
a la ordenanza bioclimática de Tres Cantos, que dice que si el edificio está bien orientado, así, esta es si el edificio está bien orientado en el sentido del sur-suroeste, pues digamos la terraza, que normalmente computa un 50% en el conjunto de la superficie de la vivienda, no computa. Entonces, claro, pues todas las terrazas son de como mínimo de 20 metros cuadrados. Es decir, porque pues, nos gastamos más, pero bueno, una terraza en un piso de 20, en un piso, y bueno, ya los que están en los áticos o algunos de los áticos, es importante. Y ahora vamos a ponerle cifras y terminamos. Es decir, ¿vale? El ahorro, según... ¿Cómo se mide el ahorro energético? Pues el ahorro energético se mide, dice, mire usted, este edificio consume tanto y este, que consideramos normal, consume tanto. Por lo tanto, el ahorro es así. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el edificio normal? ¿Qué es un edificio normal? Entonces, respecto al código técnico, al código de edificación español, el ahorro nuestro era el 75%. Con respecto al LEED, que se compara con el edificio, digamos, norteamericano, que es de mucho más calidad, tenemos el 50%. Sí. En el fondo, es decir, nosotros dejamos de echar al aire 138, esto lo calcula, no lo decimos nosotros, lo calcula el sistema LEED o lo calcula el código técnico, es decir, son los números del código técnico. Nosotros ahí no hemos tocado, el ahorro energético es el 50% en el sistema LEED, que es, digamos, el más internacional, el más fiable, por lo menos, tiene más extensión, el que decidimos al fin para medir, porque no solo había que construir, había que medir lo que habíamos construido. Es decir, son 138 toneladas anuales de ECE. Eso equivale, según las cifras de Endesa y del IDAE, eso equivale a quitar de la circulación todos los años 150 coches. Es decir, 150 coches, es decir, nosotros tenemos 150 coches en el garaje, luego, desde el punto de vista, somos neutrales, somos contaminación. Por un lado, dejamos de emitir, digamos, 150 toneladas, y por otro lado, pues tenemos 150 coches que consumirán, pues, otros 150 toneladas, aunque digamos, son eléctricos. Es decir, también equivale a plantar 50 hectáreas de árboles. Es decir, vamos, y poniéndole ya euros a la cuestión, el ahorro mínimo, producido por el sistema geotérmico está en los 100.000 euros anuales. Esto los que estén más interesados con esto, nosotros para presentárselo a la Junta de Propietarios y a la Junta General de Cooperativistas, hicimos un informe que se llama 1000 días de geotermia en Arroyo Bodonal. Y entonces ahí cogimos el ahorro real, o sea, lo que habíamos pagado. El informe, digo, está a vuestra disposición. El que quiera que se lo diga a Gabriel, yo se lo mando, porque no es ningún secreto de Estado, todo lo contrario, anima al personal a entrar en esta historia. Es decir, nosotros cogimos las facturas en 1000 días, es decir, en poco menos de 3 años, juntamos sumamos la factura, la potencia activa, la reactiva, la tal, la cual, sacamos el precio, digamos, el precio realmente que nos costaba el kilovatio según las facturitas de Iberdrola. Es decir, entonces, el ahorro genérico son 100.000 euros, algo más de 100.000 euros. Lo que pasa es que por ser, digamos, tal, le pusimos los dos decimales y nos salía 99.562.
Esto supone al final que el gasto mensual medio de energía para calefacción, refrigeración y ACS por vivienda, una vivienda media de 100 metros cuadrados, son 48,87 euros, 50 euros al mes. Con 50 euros al mes nosotros mantenemos todo el año, independientemente de la estación meteorológica que sea, invierno, verano o tal, una temperatura dentro de las casas convertida entre 20 o algo entre 20 y 24 grados. Hay quien, salvo cuando hace 10 grados bajo cero, que claro, ya interviene otra historia. Pero lo cierto es verdad es que eso no cubre la iluminación ni los electrodomésticos ni tal. Eso lo factura Iberdrola, eso lo paga cada uno aparte. Pero el resto de la vida son unos 50 euros mensuales. Estos son los premios que nos han dado, todos los premios, hasta los del ladrillo, ASPRIMA. La Asociación de Promotores de Inmobiliaria de Madrid se vio obligado a darnos, nos presentamos y se vio obligado a darnos el premio a la mejor iniciativa inmobiliaria de eficiencia energética. La Consejería de Industria y Economía y la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid nos dio el mejor premio a la mejor instalación geotérmica. La calificación, el LEED Platinum, pues ahí lo está. Y esto también es importante, Concovi, que nos dio el premio a la mejor cooperativa, ¿no? Concovi creó Tres Cantos, fue la confederación de cooperativas donde estaban la mayoría de las cooperativas apuntadas, que a muchos no sonarán. Y ya dejamos de presentar. Alfonso Fraile. Sí, nos bajaron, pero bueno. Pues, una cosa antes de terminar. Otro dato, otra cifra. Lo que pasa es que no tengo ahí la edad. El edificio, digamos, el presupuesto de construcción del edificio eran 9 millones de euros. 80 viviendas, 9 millones de euros. 8.000 metros cuadrados de edificio. Sí. El costo de todos los elementos que componían la geotermia, quiere decirse, el suelo digamos, radiante. El suelo radiante, las instalaciones que habéis visto en la esto es del curso. Las instalaciones que habéis visto, las salas geotérmicas, todo lo que es geotermia, es decir, no cuesta más, no nos ha costado más de digamos 700.000 euros. Si tenemos en cuenta que si no tuviéramos geotermia hubiéramos tenido que tener aparatos de aire acondicionado, hubiéramos tenido que tener, digamos, gas o cualquier otro elemento, es decir, el ahorro, el coste, digamos, del ahorro energético, después digamos, en la envolvente, lo más caro, y ahí hay diversas opciones, allí cada uno lo que quiera plantear, pero el ahorro está el coste real de lo que hemos gastado y lo que hubiéramos tenido que gastar si no hubiéramos hecho geotermia está en poco más de medio millón de euros. Entre 80 viviendas de media son 6.000 euros por vivienda. Si veis las cifras de ahorro, el ahorro en energía son de 100.000 euros al año. Nosotros calculamos en el cash flow la amortización a 10 años. Lo vamos a amortizar en 6. Porque esto se está cumpliendo. Quiero decir que en 6 años, con una carga en la vivienda del 6-7%, es decir, digamos, la amortización no es caro. Es más,
ahora que tengo aquí a muchos concejales y podemos hablar de la vivienda pública y de tal. Es decir, la vivienda pública, es decir, que tiene como referencia más importante, digamos, el coste, digamos, el menor coste del suelo, al final, se pueden hacer no solo viviendas de lujo, como se están orientando estos los promotores que están haciendo estas viviendas, son promotores de lujo, ahora, en la fin que somos, pero nosotros hemos demostrado que se puede hacer viviendas, digamos, a precio, digamos, razonable, incluso vivienda pública, teniendo en cuenta que ahí la aportación del coste del suelo es bastante menor. Es decir, lógicamente hay que modificar todo el tema del reglamento de la vivienda pública, porque hay que adaptarlo, como tantas otras cosas, hay que adaptarlo a esa realidad. Pero esto está en mayor o menor grado al alcance de todo el mundo. Esa es la realidad. Y eso es lo importante, lo políticamente importante. Pero ¿por qué no se entra? No se entra en el tema de la vivienda pública, no se entra en ese tema ni con geotermia ni sin geotermia, ni con geotermia ni sin geotermia. Pero eso es otro problema, ¿no? Es decir, pero el hecho es que no hay una, digamos, un veto, ni es caro ni es tal. Yo tengo los números encima de la mesa, es decir, yo pongo los números encima de la mesa. Eso les cabrea mucho a los concesionarios y tal, y a los estos, porque digo cuánto ha costado y digo cuánto tal, pero los números son esos, de verdad. 6-7% de coste global del sistema que se pueden eso a la vivienda. Bueno, si una vivienda tiene 150.000, el 6%, el 6% 7-8.000, bueno, pero está amortizado, está demostrado. Es más, está más amortizado en la medida que los costes de la eléctrica, los costes de la factura eléctrica está subiendo permanentemente. Quiero decir con esto que yo intentaba hacer una lectura, digamos, a nivel técnico y a nivel, digamos, a nivel de las viviendas, pero de verdad hay que hacer una lectura también política, porque si nosotros lo hemos hecho, lo puede hacer cualquiera. Y nada. Y me he pasado. Sí, por empezar a las 7:15. Un poquito. Bueno, ahora y cuarto, está bien. Bien, si queréis preguntar algo, lo tenéis todo claro, facilito. Las próximas viviendas que hagáis con energía geotérmica. No, se puede hacer sin geotermia. O sea, geotermia en Madrid, pero a lo mejor si la haces en Murcia tienes que hacer la de aerotermia. Es decir, eso no es exclusivo, ni excluyente. No es excluyente. Quiero decirte que nosotros la hicimos así por una serie de consideraciones y de tal, del clima, de la variación y tal, pero que no es. O sea, en Málaga pues tienen problemas, tienen algunos problemas en la geotermia, sobre todo en la refrigeración, no en la calefacción. Pero que en Málaga pues no hace falta mucho la calefacción, pero más ventilación, más refrigeración. Pero quiero decirte que es independiente del sistema. Lo más importante, sea cual sea el sistema, la envolvente. Y después, es decir, es que esto también hay que tenerlo como idea, no fijarse solo en el tema de la geotermia, porque a mí no me paga bailan, vamos, es decir, en el sentido. Ya he dicho la marca de la instalación. Sí, María Jesús y luego Gabriel. Sí. Yo lo primero quería darte la conferencia, a mí me ha resultado muy interesante, me gustan mucho los datos, pues creo que has dado datos desde un punto de vista muy interesante. Me quería centrar en dos cosas. La primera, que me llama la atención, has dicho que según la normativa de la Directiva Europea, en el año 2019, todos los edificios públicos, todos los edificios públicos tienen que tener una calificación A, ¿no? Porque me llama la atención sobre todo porque aquí se ve
luego hay otra cuestión. Por ejemplo, aquí sabéis que el ayuntamiento donde estamos la eficiencia energética es bajísima, es muy más que, bueno, en los despachos que nosotros estamos es tremendo. O sea, vinieron unos chicos incluso a hacer un estudio allí y es que nos dijeron que cómo se podía estar, y es francamente así. Pero me llama la atención porque se presentó un proyecto por parte de una funcionaria del ayuntamiento, una arquitecta, diciendo cómo se podía mejorar la eficiencia energética del edificio, y lo ha presentado, es decir, somos conscientes de lo que lo ha presentado. Nosotros lo hemos pedido en los presupuestos que incluso se fuese haciendo gradualmente, es decir, que no se tenía por qué empezar a hacer toda la obra de momento, se podía empezar por la parte superior, porque parece ser que es tremendo el calor que se pasa, o por la parte inferior, el frío que pasamos y cosas así. Y la verdad es que no lo hemos conseguido, porque incluso estaba presupuestado económicamente. Y entonces, bueno, a mí el saber esto que has dicho de la directiva, la verdad es que nos da un respaldo mayor, porque buscaremos la normativa y ya con esto puedes... No está traspuesta todavía. No está traspuesta, pero bueno, es decir... Construcción nueva. No, nueva. Pues no se puede exigir en los que ya están. Sí, pero ahora me porque contestas. hay otra directiva de rehabilitación. Vale. Hay otra directiva de rehabilitación, no solo para la obra nueva, sino también para la rehabilitación. Yo me refería a que, claro, pero si a mí me parece muy bien la construcción nueva, pero yo creo que hay edificios en que se puede mejorar la eficiencia energética. Todos, y no puedes estar, o sea, porque no vas a construir desde 2019 y todos los que tienes anteriormente, o sea, algo tendrás que hacer, eso es a lo que me refería, ¿vale? Entonces, en ese sentido. Y luego otra pregunta más técnica. Si no te he entendido yo mal, tú has dicho que sois totalmente independientes de cualquier otra fuente de energía. Es decir, que no se utiliza la ninguna. Solar, la madre tierra y ninguna. Pero entonces, cuando has enseñado lo que era como el cuarto de calderas, que no sé cómo lo ha llamado. No son calderas, bueno, es el cuarto de bomba. Bueno, has dicho que era necesario subir la temperatura desde los 15 y 17 grados del agua que está a la profundidad hasta una temperatura, y que el gradiente de temperatura es menor, pero que hay que subirlo. Y ahí a mí me ha parecido ver que había ¿no? gas o algo. Ahí necesitáis alguna fuente de energía. Ahí sí que la necesitáis, o sea, que no se es totalmente independiente. No, independiente quiero decir que... Bueno, ya he terminado, muchas gracias. Las dos cosas. Primero, digamos, es que no me he metido en el tema de la rehabilitación, porque claro, la mayor fuente hoy por hoy, los edificios y la vivienda y los edificios nuevos son una cosa que ya ahí sí que tiene, ahí ahí ya sí tienen que ser nuevos. Hablo de esto a escuelas, casas de cultura, es decir, hagan lo que hagan, y las viviendas tienen que estar con calificación A. Sí. Y después otra cosa es, digamos, el resto de lo que está hecho, claro, porque las viviendas, el 50% de las viviendas se hicieron antes del año 80. Es decir, y después de 80 para acá, y después ya hemos visto en general las calificaciones que tiene la vivienda y el ayuntamiento, que viene a saber lo que sale. Porque lo interesante, por ejemplo, es lo que hay que obligar al ayuntamiento es que haga de verdad un estudio de la calificación energética de todos y cada uno de los edificios públicos. Porque si quieres hacer un plan de rehabilitación, pues tienes que tener un estudio general. Es decir, como tienes que tener un estudio de la contaminación del aire, como tienes que tener en el fondo lo que no hay es no puede haber planes. Aquí se dice la única cosa que ha hecho el ayuntamiento es bajar cambiar las farolas, los LED de las farolas. Eso es la única acción pero eso está bien, pero eso no es lo único que se puede hacer. Lo que hay que hacer es decir, haga usted un plan y mida en el tema del agua, en el tema de residuos, porque además eso está ya publicado y hecho 1000 veces, y eso no tiene ningún problema.
Eso no se me está ocurriendo nada que no hayan hecho, que no estén haciendo decenas o centenares de ayuntamientos en España. Es decir, entonces, claro, eso tiene que hacerse. Si quiere hacer un planteamiento de lucha global en el municipio contra el cambio climático, tienes que ser tu punto de partida. Y uno de los puntos de partida es los edificios públicos y también los privados. Sí, porque hay un plan, hay una directiva, el artículo 4 de la directiva 2012, que es la que 2012, a ver dónde está, nunca me acuerdo. La 2012-27, el artículo 4 de esta directiva está dedicado a la rehabilitación. Y hay planes de rehabilitación. La verdad que la rehabilitación, también es verdad que la rehabilitación es más cara que la construcción nueva. Cuesta más, digamos, rehabilitar, cuesta más que hacerlo nuevo. O no hacerlo nuevo, no, pero bueno, pero sí, si hubiera planteado para hacerlo nuevo, desde el principio para hacerlo nuevo. Entonces, eso hay planes de rehabilitación, hay planes de rehabilitación de fomento. Lo que pasa es que la rehabilitación es cara. Se han hecho planes, pero no he dado estadísticas, pero mira, en el 2016 solo se considera, había un plan de rehabilitar a nivel nacional, 200.000 viviendas, y solo se pidió licencia o se concede para rehabilitar 7.525 o una cosa así. O sea, la rehabilitación es que son planes de Estado, planes de las comunidades autónomas y después planes también de los ayuntamientos. Pero resumo, si no sabes lo que tienes no puedes remediarlo. Si no sabes dónde está el problema y tienes el problema evaluado, no puedes resolverlo. La segunda pregunta. ¿Qué me has preguntado la segunda? El cuarto de bombas. Sí, efectivamente. Las bombas, nosotros llamamos bombas geotérmicas. Las bombas geotérmicas pasan de no la temperatura, digamos. Vete vaya, vete un día y te lo explico. Vete un día y te lo explico. 40, ¿cómo lo subís? ¿Con energía eléctrica? Con energía eléctrica, claro. Lo que pasa es que Sí, es decir, porque las máquinas trabajan Carlos, son 5 o 6 COP el coeficiente de es decir, significa que por cada vatio digamos que consume de verdad de la red de la energía eléctrica, digamos produce 6 vatios digamos de energía. Gastan muy poca energía, pero gastan, es decir, esto es verdad, es decir, Sí, Gabriel. Bueno, un par de puntualizaciones nada más y alguna pregunta. Digamos, a ese ahorro energético que conseguís está francamente bien. A mí me sorprende que no sea más alto, pero bueno, está francamente bien. Pero tener en cuenta que con el paso del tiempo vamos a tener que empezar a manejar el concepto de huella ecológica. Todo el mundo, todas las personas, yo y ustedes, ¿verdad? Cualquiera. No solamente las grandes empresas, las cementeras, las compañías siderúrgicas, etcétera, sino los individuos. Porque la huella ecológica no solamente depende del consumo de energía, sino de qué dieta llevamos, uso del coche, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al ahorro energético hay que sumarle, yo no sé cómo ni en qué cuantía, el coste que tendría que asignarse a las emisiones de CO2 que hacemos los que no tenemos energías renovables. Esa es la primera puntualización. Hay que considerar que esos 48 euros, hay que restarles el precio, digamos, del CO2 que no emitís. Entonces es mucho dinero. No sé si queda claro. Pero el CO2 es gratis. Claro, es que al final es a la gente no gratis, pero casi. No, después, como puntualización, aquí hay un señor también que opina como yo, que bueno, opina o no sé, que realmente el sistema no está aislado,
consumís energía eléctrica en las bombas, digamos, en las bombas de calor. Y ya que hablamos de consumo eléctrico, la bomba de calor o el sistema, la explicación del sistema no es la que das exactamente, porque es muy sencilla considerar que coges agua caliente a 17 y lo subes a 20. No, no es así. La bomba de calor, digamos, se aprovecha de un fenómeno de la naturaleza, es que hay materiales, sustancias, productos químicos que sufren un cambio de fase a temperatura relativamente baja, por debajo de la temperatura ambiente. Es el mecanismo que se utiliza para captar energía de cualquier fuente. Sabéis que la temperatura no se mide en el termómetro, es la temperatura con respecto al cero absoluto. Entonces, mientras no se llega al cero absoluto, que está cerca de los 300 bajo cero, cualquier sustancia tiene energía. ¿De acuerdo? Luego la bomba de calor lo que hace es pone en movimiento esas sustancias y son las que captan la energía, no temperatura, energía de la Tierra. Luego en las tuberías que nos has mostrado no circula agua, circula un producto que en cierto punto pasa a vapor. Y entonces la energía se consume en darle la vuelta al proceso, comprimir el líquido y pasarlo otra vez al líquido, perdón, el vapor al líquido. De forma que con la bomba de calor podemos conseguir cualquier temperatura, tanto para calentar como para enfriar. Esta es, digamos, la razón por la cual tenemos que tener un aporte de energía para mover todo el sistema. Has dicho un factor de multiplicación de 6 por cada kilovatio, 6 kilovatios. Bueno, no lo sé, me parece un poco alto, pero bueno, realmente, aunque sea aparentemente sabéis que siempre se dice que la energía ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Aquí parece que se crea energía. No, no se crea ni se destruye, es la misma energía, ¿no? Pero bueno, se podría decir así también de forma familiar, entre amigos, que es una especie de amplificador de energía, que un multiplicador de la energía. Bueno, y nada más. Gracias. No, pues yo te decía, primero que la explicación, aunque Carlos primero que yo ya sé que lo que manejamos es energía, y segundo, es decir, es una manera de ver la diferencia entre el aire acondicionado, por poner un ejemplo, y la producción de energía que tenemos allí. Te contestará, digamos, Carlos con más precisión, es agua lo que tenemos, ¿eh? Nosotros no le echamos nada al agua, pero bueno. No, deja. Sí, para aclaración, sí. Buenas noches. Había una posición más. Hola, buenas noches. No, efectivamente, como dice Antonio, lo que llevamos en los pozos geotérmicos es agua. Como bien ha puntualizado, el concepto físico de frío no existe, es calor realmente, y mientras un cuerpo puede hacer el calor hasta los menos 273 grados centígrados, que es el 0 grado Kelvin, está haciendo calor, está haciendo energía, porque el calor al fin y al cabo es energía. ¿Cómo trabajamos nosotros en el sistema? Nosotros en el sistema trabajamos a través de bombas geotérmicas que se basan en el principio físico del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un fenómeno físico por el cual una serie de gases nobles, al comprimirse captan energía, y al expandirse o evaporarse ceden energía dentro de un ciclo frigorífico. Por lo tanto, como bien decía, ese ciclo frigorífico es el que se produce en el interior de las máquinas, pero nuestro elemento de disipación y emisión es agua. Lo único que circula por las tuberías es agua, porque una vez que se produce el ciclo de Carnot en el interior de las máquinas y el gas no sale de las máquinas, de las 8 máquinas que hemos visto, el intercambiador lo lleva a un circuito cuyo fluido de transmisión es el agua, y ese agua es el que baja hasta los 150 metros de profundidad para ceder o captar calor, según estemos en modo frío, en modo invierno, en modo verano. Es el mismo agua que en circuito primario, porque una de las cosas que hicimos fue eliminar los intercambiadores, que al final es una pérdida de carga.
muy importante para el sistema, es el mismo agua que sube hasta los 27 o los 28 metros de altura que tiene el suelo radiante del último ático del edificio más alto, topográficamente hablando. Ahora, dos preguntas, aprovechando que además está, que si no te la sabes te la pueden chivar. Una es, dentro del suelo de Tres Cantos, sabemos que en una buena parte hay una gran bolsa de agua, en unas zonas caliente, en otras zonas agua normal. En la construcción, ¿eso sería un problema para la geotermia o una ventaja? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es factible para la rehabilitación de hacer, por ejemplo, a nivel municipal, mini estaciones de energía que utilizaran la geotermia y a las que pudieran? Igual no es fácil en edificios en altura, o igual sí, lo desconozco, pero hay muchísimos chalés adosados donde entiendo que no sería muy difícil, incluso dentro de las propias cooperativas de los chalés, utilizar un sistema de geotermia y ponerlo en circulación entre edificios ya construidos, pero no. Que te conteste, Carlos, porque algunas cosas ya he hecho de eso, de lo que tú dices. Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar porque han sido varias preguntas en una. En primer lugar, en Tres Cantos hay unos sondeos hechos del año 70 y tantos, o principios de los 80, a 800 metros de profundidad hay una bolsa de agua a muy alta temperatura. Tenemos que diferenciar la geotermia y geotermia de dos tipos. Tenemos geotermia de muy baja entalpía, que es lo que utilizamos nosotros, que va por intercambio o cesión de calor, y luego tenemos la geotermia de muy alta entalpía o alta entalpía, que son cuando zonas que hemos visto en documentales de National Geographic y otros sitios, cuando sacamos agua a 200, 300 grados, vapor prácticamente. No recuerdo, sí recuerdo la profundidad, que eran 800 metros, no me acuerdo exactamente de la temperatura que tenía ese agua. Eso en primer lugar. Para la construcción, para nosotros no llegamos a esas profundidades, nos hemos quedado en 150 metros. Y además, la ley minera vigente actualmente establece un límite de 200 metros de profundidad para no tener que entrar en estudios de impacto ambiental o otra serie de complicaciones administrativas o de procedimiento que retrasarían muchísimo la construcción de las viviendas. Entonces, para residencial, límite 200 metros de profundidad, no hace falta impacto ambiental y la autorización es una autorización relativamente sencilla, 3 meses, la Consejería de Industria y Minas te la autoriza. A partir de ahí, segunda pregunta, se puede hacer de todo y yo lo he propuesto. Y una de las ideas que tengo para Tres Cantos es captar ese agua y hacer lo que se llama un district heating, que es distribuir energía gratuita, district heating. Acércate el micro. District heating, que sería captar bien energía de baja entalpía o de muy alta entalpía si llegáramos a esa profundidad de 800 metros y poder distribuir esa energía, igual que se distribuye la electricidad por las calzadas, igual que se distribuye el agua fría, etcétera. Yo cuando vivía en Dinamarca, a mí mi calefacción me venía de una central, en ese caso de gasóleo, que estaba a 7-8 kilómetros a las afueras de la ciudad donde yo vivía, ¿vale? Y teníamos, igual que teníamos una cometida de agua caliente, de agua fría, pues para beber prácticamente, o para ducharnos o para cualquier cosa, teníamos otra cometida de agua caliente que venía por debajo de las aceras a 50, 60, 70 grados a lo que lo mandaran, ¿vale? Entonces es posible, es viable y se ha hecho en otras partes de Europa. La prospección Tres Cantos hace mucho tiempo que se hizo una prospección que se hizo donde está ahora el colegio Carmen Iglesias. Parece ser que se descartó y se tapó debido a que el agua tenía unas características muy oxidantes o sulfurosas. Algo de ese problema existe, tú lo oíste, lo sabes. Yo es que creo que en ese momento se dijo eso, no estoy seguro, que se descartó el agua esa porque no era adecuada para utilización de intercambiadores de calor, etcétera. También es que en aquella época la energía, el petróleo era mucho más barato
Entonces también por eso se descartó, los números no cuadraban. ¿Más preguntas? Gabriel, ¿quieres preguntar algo o aclarar? ¿Alguna pregunta entonces? ¿Quieres comentar algo? No, simplemente que esto es un primer debate del que yo creo que hay que tener sobre el tema del cambio climático en Tres Cantos. Pero aquí hay más chiche, ¿eh? Aquí hay más chiche porque no hemos tocado nada el tráfico, la movilidad, lo que tenemos de eso no hemos tratado nada, y eso es un componente global. Es decir, hemos tratado porque estaba hablando del arroyo Gonal, de la cuestión de vivienda y de edificios, de nada más, pero hay más por donde meterle mano, ¿no? Así, yo es que voy a la web del ayuntamiento a ver cómo está el aire en Tres Cantos, y no sé cómo me dan los cifras en el Meteoblue ese, pues me da una cifra y tal, y después me entero de que no tenemos ningún terminal de eso, ningún. Es decir, está en Colmenar, es decir, en el Mirador y tampoco sabemos de verdad, como si el aire, digamos, se pudiera parar con la Guardia Civil desde Madrid aquí. O sea, aquí vemos la boina de Madrid, pero no nos vemos qué parte de la boina tenemos encima, porque los gases se mueven, entonces no sabemos qué aire estamos respirando, por ejemplo. Hay vecinos que se están fijando de determinados olores y en diferentes horas del día, dependiendo de que lógicamente el aire caliente sube, la boina se puede expandir más o menos según sea por la mañana, sea a mediodía y tal, pero ya hay vecinos que están quejando de determinados olores que no son del vertedero. En el 2009 hubo un estudio aquí en Tres Cantos que se hizo de movilidad, en el cual se ponían cifras de todo tipo de contaminación atmosférica, contaminación lumínica, contaminación de ruidos, etc. Todo eso de la contaminación es precisamente la base de todo lo que es el cambio climático. Es decir, que ir a decir cambio climático para mí es una pertenencia de lo que es dentro del ámbito de la ecología, lo que es la contaminación. Porque la contaminación no solamente afecta a que exista mucho CO2, exista un incremento de la temperatura, es que envenena el aire, envenena las árboles, envenena la tierra. Bueno, la parte de la biodiversidad que no hemos tocado, por ejemplo. Ahí está todo, y nos estamos preocupando a lo mejor nada más de la subida de temperatura de la atmosférica, que da unos cambios dentro de la atmósfera tremendos, cuando no nos estamos dando cuenta de que nos estamos envenenando en todos los aspectos. Y por eso existen tantas muertes por la contaminación, que se ha incrementado la cantidad. Y es para debería ser de estudios y de análisis y de, claro, todo esto del árbol energético, de la vivienda, pues va dentro de eso. Sí, gracias Isidoro. Sí, era comentar que hoy ha sido un inicio, el tema era la geotermia, porque era dar datos económicos de lo que significa un ahorro en las viviendas, pero que es un inicio sobre el cambio climático y temas medioambientales, que no solamente con ARBA, sino con los partidos políticos del ayuntamiento, yo les hay que trabajar. Digamos, y no es una opción, digamos, inocente en el tema del cambio climático, porque esto es un elemento, y hay muchos más, y esto tiene que ponerse encima de la mesa. Y a nivel no solo a nivel político, a nivel social y también a nivel político. Es decir, que tenéis que trabajarlo los partidos políticos que estáis. Y la asociación de vecinos. Y la asociación de vecinos también lo trabajaremos. Hombre, te hemos traído a ti. Bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia y hasta el próximo día.